Nos invitaron a pasar a conocer la cocina que está hecha aquí en el cajón del camión. Vean al compa que nos está recibiendo. Esto que tienen aquí es la shisha. Por favor, vean, eso que tiene ahí son carbones encendidos. Esto está hirviendo. Me dicen que aquí abajo lo que hay es tabaco mojado. Y estoy viendo que aquí abajo tiene agua. Y aquí hay humo, no sé por qué razón. La verdad tengo miedo, pero vamos a probar el café con shisha. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien, mis queridos faraones. El día de hoy, como pueden ver, vamos a adentrarnos en los lugares típicos de Egipto a probar la comida callejera y la comida típica de este país. A ver, ¿qué nos dejaron los antiguos egipcios? ¿Qué queda de las civilizaciones antiguas? ¿Qué comían los faraones? O si ya se perdió por completo, si todo lo que queda por aquí es comida árabe. Así que acompáñenme a adentrarnos a ver qué nos vamos a encontrar de la comida en este lado del mundo. Por favor, pasen adelante. Esto que tenemos aquí es uno de los lugares más típicos que se pueden encontrar en las ciudades de Egipto. Aquí es donde viene la mayoría de las personas, clase baja, clase media baja e incluso clase media, porque dicen que aquí es donde está lo bueno. Así que vamos a venir con el gallo. Por favor, vean el carrito de comida árabe. Vean lo que nos estamos encontrando. Resulta que esto es un carro donde hacen la comida. Simplemente acondicionaron toda la parte de atrás, el cajón, y cuando el hombre ve que ya no hay negocio, cuando ocupa irse, nada más cierra y se va. Ahora vamos a proceder a pedir en árabe, porque estamos en Egipto. Aquí las cosas como tienen que ser. Así que pongan atención para que aprendan, para que si vienen a Egipto no se mueran de hambre. Please, one full velveta, ser hard en merger shata. Ok. Ok, así es como se pide, bichos. ¿Qué les pareció ese árabe? Por favor, ahorita nos invitaron a pasar a conocer la cocina que está hecha aquí en el cajón del camión. Vean al compa que nos está recibiendo. Así es como se hace. Esto que vamos a pedir es un desayuno típico árabe. Eso que yo le dije en árabe, perfecto. Lo que le dije fue que me diera un full, que así le dicen al desayuno, con huevo. Lo pedí con un aceite especial que piden aquí, que es ese que ya se ve por ahí. Y lo pedí sin picante. Eso fue básicamente lo que le pedí en árabe. Ahora sí, vean, aquí abajo es donde está como la olla con el fuego. Y vean aquí arriba, es con esta cuchara larguísima que sacan lo que hay ahí adentro, porque el hoyito arriba es pequeñito y así le van sirviendo a toda la gente. Tienen todo eso lleno de especies y de lo que comen por aquí. Aquí me pusieron a sacar el full y hay que sacarlo desde aquí adentro. Lo servimos aquí. Ay, papá, good, my friend. Ahí está, dominada la técnica perfectamente. Si alguien me está viendo aquí en Egipto, me pueden contratar. Vean lo que tenemos aquí en la mesa. Ya este es el desayuno típico. Esto de aquí es el full, que realmente no me saben decir qué es. Me dicen que hasta que lo pruebe me voy a dar cuenta. Nada más le dicen full. Esto lo agarramos, lo revolvemos con el tajín y el aceite que le pusieron por ahí. Además, también aquí tenemos tomate en la mesa. Tenemos el huevo que nos pedimos. Es huevo duro con la yema también cocida. Entonces, resulta que ellos aquí normalmente comen con las manos. A nosotros nos dieron una cuchara porque nos vieron la cara de extranjeros. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo que hacen normalmente, me están diciendo aquí, es revolver el full con el huevo. Aquí revuelven todo esto, agarran esto que se llama esh, que básicamente es la traducción de pan. Este es el pan egipcio y que se usa casi en todos los países árabes. Le cortan un pedacito y esto lo usan como cuchara, como comen con las manos. Agarran esto, mezclan todo, así, y provechito. No tengo ni idea de qué es el full, pero está buenísimo. Voy a probarlo solo para decirles. Vean, este es el full, como les digo, no tiene forma, es como un puré, no sé de qué será, no me saben decir, solo me dicen que se llama full. Pero pareciera como que si tiene algo parecido a frijoles, como que si fuera un poco de frijoles molidos tal vez, obviamente con sabores y especias de este lado del mundo, pero está muy rico, la verdad. Tiene un saborcito saladito muy bueno. Y ahora lo mejor de todo, ese desayuno completo vale solo $0.50.
Oigan, qué interesante esto. Resulta que me voy topando este café aquí clásico en una esquina de la ciudad del Cairo y le digo al guía que vayamos a tomar café, pero que compremos algo. Nosotros en América estamos acostumbrados a comprar pan, un postre, un dulce, algo para tomar con el café, galletas. Y me dice él que si quiere lo compramos, pero que aquí en Egipto la manera en la que se toma el café, de hecho que es casi algo sagrado, es solo. Casi que el café solo se puede acompañar con shisha, que no entiendo bien qué es, tal vez ahora lo busquemos, y con cigarros, pero que en la hora del café no se come nada. Este que tienen aquí es el café egipcio y es un punto clave en la sociedad árabe en general, porque aquí es donde se viene a hablar con los amigos, a hablar de problemas, a tener reuniones, a ligar. Incluso usted invita a una mujer al café. Incluso nos invitaron aquí a ver cómo nos preparan el café, entonces vamos a ver cómo se prepara el café egipcio. Aquí está el compa. Eso que tienen ahí es café, le puso un poco de agua y no tengo bien claro qué va a hacer con eso, la verdad. Ok, se bate bien. Me hace gracia porque intenta explicarme en árabe, pero estoy viendo que eso que tienen ahí tiene fuego. Pusieron el café con agua que acaba de mezclar a calentar como en medio de arena, parece, en ese horno. Ahora en esa otra olla tienen agua hirviendo que la ponen aquí, y ahora una vez que ya el café está completamente caliente, ¡ay, qué raro! Le botó el agua hirviendo que le había echado. ¿Qué sería? ¿Nada más para que limpiara la taza o la calentara o qué? Ya no entiendo nada. Le botó el agua y ahora le está poniendo el café que tenía por allá calentando. Listo, y ahí están los cafés servidos. Ya tenemos el café en la mesa y no solo eso, nos están trayendo shisha. Me están diciendo que tomar café y no probar la shisha es como no tomar café. Yo les voy a ser sincero, voy a preguntar qué es esto, no tengo ni idea y ya les explico. Esto que tienen aquí es la shisha. Por favor, vean, eso que tiene ahí son carbones encendidos. Esto está hirviendo. Me dicen que aquí abajo lo que hay es tabaco mojado y estoy viendo que aquí abajo tiene agua y aquí hay humo, no sé por qué razón. La verdad tengo miedo, pero vamos a probar el café con shisha. Entonces aquí va el café con shisha, vamos a ver. El café tiene un sabor muy diferente a cualquier café que haya probado en mi vida. Es un poco dulcito, no es tan fuerte, es cremoso y el café se toma sin azúcar, obviamente. Y ahora la shisha, tengo miedo, no sé si voy a poder terminar este video después de esto. Ni siquiera sé si esto de verdad tiene algo. Me sabe nada más a manzana y no está saliendo nada por aquí. Vean cómo se hace esto, hasta que da miedo. Pues no sé, la verdad, no sé por qué les gusta tanto en este lado del mundo, ni está fuerte. Bueno, tengo que aclarar que esta que está aquí es shisha de jóvenes. Así es como le llaman, shisha para gente que nunca ha fumado. Entonces no sé si eso tendrá algo que ver, pero me sabe como a jabón, la verdad. También algo muy típico aquí en Egipto es que usted va caminando por la calle y las ventas de todo están así metidos en la calle. Por aquí pasan los carros y aquí están haciendo el pan egipcio. Este es el que estuvimos viendo antes, el Aesh. Esto lo usan para todo y aquí está una de las fábricas. Aquí lo hacen y lo ponen a la venta en la calle para el que quiera pasar a llevar. Cada pan vale aproximadamente 2 libras egipcias, que eso es $1 centavo o menos, como 5 colones en Costa Rica. Aquí el caos vial se encuentra donde sea. Por ejemplo, vean aquí este camión, este carro, una persona pasando. Apenas logramos pasar por ahí. Y aquí están las mesas donde la gente se viene a sentar, viene a comer. Y si fuera un café, que son como los que estaban allá atrás, hay muchos señores con shisha ahí hablando de la vida ya en la tarde. Hi, friend. No le entiendo, pero Araya Vlogs. Christopher. Yeah. Say hi. Eso. Linda, compas. Muy bien. ¿Por qué no? Nunca cae mal un cruce a lo egipcio. Usted nada más se manda a la mano de Dios. Los carros tienen que acostumbrarse a los peatones. Tengo que decirles algo, y es que la verdad, esta cultura de venir a los restaurantes y que las mesas estén afuera donde pasa toda la gente y de reunirse con los amigos afuera, me parece hermosa. Yo me imagino que eso es parte de lo que hace a esta gente tan amigable. Socializan casi que todo el día, todos los días. Vean, hay comida por todas partes. Ahí tienen unos trompos de carne y ahora vamos a entrar aquí a comprar algo que me dijeron que si se viene a Egipto y no se prueba eso, es como no venir. Vamos a comprar algo que se llama falafel. Vamos a buscarlo por aquí.
Hi, my friend. Do you have falafel? Vean, aquí me está enseñando. Esto que está aquí es el falafel. Es como el full que teníamos antes, pero frito. Esto es como el paraíso de la comida egipcia. Aquí tienen de todo. Quiero probarlo todo. Todo se ve frito y buenísimo. Aquí tenemos el falafel, pero les voy a enseñar algo muy típico de los egipcios. Y es que usted puede comprar comida y si no quiere comer allá o simplemente sus amigos se quieren reunir en otro lugar, usted puede ir a un establecimiento y con cualquier cosilla que compre se sienta a comer comida de otro lugar en ese establecimiento. Entonces aquí nos parqueamos, nos pedimos 2 chai, que son los tés egipcios. Hoy estamos haciendo una excepción a la regla de comer y tomar té. Yo me pedí un falafel y Sayed, ¿qué tiene ahí? Queso gebna. Queso gebna. Véanlo. Bueno. Muy bueno. Muy bueno. Vamos a probar el falafel. Está rico también, la verdad. Son, como les dije, como los frijoles que vimos antes en el full, pero fritos. Esto sabe, perdónenme la comparación, pero tiene un sabor a tronadita. Tiene como un saborcito a limón, un saborcito de sal. Y los frijoles como tronadita. Está rico. Eso es un snack que la gente cuando tiene un poco de hambre pasa, lo compra y sigue. Si en sus países no hay tronaditas, son como unas tortillillas de maíz fritas. Es un snack que trae un poquito de limón y sal, creo yo. Algo así. Y ahora aquí tenemos el chai, que es el té egipcio. Vamos a ver qué tal. Esto está hirviendo. Me voy a quemar la mano. Té normal, como un té de manzanilla. Ahora vamos a probar el que es, junto con el full, uno de los platos más típicos de todo Egipto. Esto se llama koshari y es una mezcla de pasta, de arroz, de garbanzos, de salsa de tomate, de cebolla y de un poco de algo crocante que tiene por aquí encima. Para comerlo como se debe, esto tenemos que revolverlo para que se hagan una idea de la fama que ha agarrado este plato. Ahora lo venden incluso en comidas rápidas. Usted lo pide como que si fuera un KFC, pero una tienda egipcia que lo prepara para que usted lo pida y se lo lleve. Ahora agarramos un poquito de todo. Está riquísimo. ¿Qué está pasando con la comida egipcia? ¿Cómo la gente aquí no engorda? Es como comerse unos fideos con salsa de tomate y estoy viendo que lo crocante es cebolla frita. Así es como viene la cebolla. Con razón no se siente tan fuerte. De verdad está buenísimo el koshari. Y lo mejor de todo esto, que vean el tamaño de esta taza. Un almuerzo, una comida completísima, vale $0.50 aquí en Egipto. Oigan, de lo que me estoy dando cuenta por aquí, a lo largo de todos estos videos les he contado que en el Islam no se puede consumir alcohol, por lo tanto conseguir alcohol es carísimo y dificilísimo casi que en cualquier país árabe. Egipto es un país árabe, entonces por cosas de la vida le pregunto yo al guía que si se puede conseguir una cerveza egipcia para probarla. Y me está diciendo que aquí en Egipto hay lugares como este que está aquí atrás autorizados para vender licor, pero no cualquiera puede vender licor, no puede ser musulmán. Entonces esta tienda tiene que ser de un cristiano o de alguien de otra religión y además el licor paga impuestos y no sé si es carísimo. Vamos a ver. La situación es la siguiente. Sí es bien fácil. Aquí en esta tienda venden cervezas egipcias incluso a $1 o menos de $1. Pero me están diciendo que si la compro Jamaica bajo cero, puedo tomármela aquí en la vía pública. Entonces vamos a ir a una taberna, a un lugar donde sí se puede consumir alcohol aquí en Egipto. Vean toda esta zona, qué hermosa por donde andamos caminando. Todos estos edificios son de arquitectura europea en el centro del Cairo. Una cosa hermosa. Y vean la taberna. Esto está aquí como oculto, no se ven las luces, no se ve nada. Ahí está el compa en la puerta y ahí es donde vamos a entrar. Vamos a ver qué hay dentro de una taberna egipcia. Ay, esto está lindo aquí adentro. Ahora sí, finalmente tenemos cerveza en un país musulmán. Y ahora yo me estaba preguntando, no sé si ustedes se preguntarán, si este lugar es para turistas nada más o para egipcios, porque en la religión musulmana está completamente prohibido el consumo y la venta del alcohol. Pues me están diciendo que todas las religiones hay atrevidos. Entonces hay musulmanes que quieren tomar alcohol, se quieren descontrolar. Entonces vienen aquí a la taberna, te piden una Estela. Que la Estela es una de las cervezas aquí de Egipto, es una cerveza egipcia. En una taberna como esta no se pierde el control así como de bailar, pararse en la mesa y cosas así. Pero la gente sí viene aquí con amigos y canta y escucha la música árabe que está sonando ahí. Así que vamos a probar una cerveza egipcia en un país musulmán. ¿Quién lo iba a decir?
que les puedo decir que está bastante suavecita, la verdad. Y esto viene con un 4.6% de alcohol. La verdad es que es una bebida peligrosa, buena para ponerse a hablar en árabe rápido. Algo interesante del alcohol en Egipto es que tiene un impuesto especial como para sacarle dinero a la gente que le gusta consumir alcohol. Sin embargo, estaba súper barato. Por 2 cervezas de las grandes pagamos $4. Ahora vamos a probar el shawarma, que me están contando que no es algo 100% típico de Egipto, que viene de Siria, pero que desde hace muchísimos años ya como que Egipto lo adoptó, y realmente esto lo he encontrado por todas partes. Son trompos enormes, no sé si ustedes dimensionan, compárenlo con la mano del muchacho. Eso es un trompo gigantesco de más de 1 metro de alto, casi 1 metro de ancho, de pura carne. Entonces vamos a pedirnos uno a ver qué trae y a qué sabe. Por cierto, estoy viendo que el shawarma se puede pedir de pollo o se puede pedir de res. Vean cómo le van dando vuelta al trompo para que se cocine toda la carne. Y atrás hay un horno, está calientísimo ya aquí a esta distancia. Imagínense a la distancia que está él. Para poder comprar un shawarma hay que venir aquí a hacer fila. Y amigos, esto es increíble. No sé cuántas personas hay aquí haciendo fila para pedir. Y ahí dentro hay como 15 personas trabajando con temas, las que están afuera, más las que están a este otro lado. Ocupa un negocio de estos. Vean esa técnica, por favor. Cortan un bordecito y ahí va quedando todo el pollo abajo. Después de como media hora ya nos dieron el pedido. Esto que tenemos aquí es el shawarma. Es como una tortilla de harina de trigo, me parece. Adentro tiene un poquito de ensalada y el pollo del trompo. Y una salsa especial de este lugar también. Buenísimo, ¿cómo no había probado esto antes? Por Dios, muy rico. Quiero enseñarles el pollo que sale del trompo, porque realmente sale en un nivel de cocción delicioso, como que por dentro está medio crudito, ahí medio cocido, y por fuera está quemado, porque afuera lo que está es el horno. Entonces vamos a probarlo solo. Tiene un sabor bastante especial, la verdad. Me imagino que arreglan la carne de alguna manera especial. Está buenísimo. Y para terminar con este video vamos a probar algo, por lo que he visto que se forman colas larguísimas. Aquí atrás pueden haber, no sé cuánto vamos a tener que esperar, pero vamos a probar el que me dicen es uno de los mejores postres árabes. Este que está aquí es la basbousa, es el que me dice Sayed, que es uno de los mejores postres árabes. Y es increíble la cantidad de gente que hay comprando postres. De hecho, que podría hacer un video solo de postres. Vean la variedad que hay aquí. Son pero paredes y estantes llenos de postres diferentes. ¿Qué es esto tan rico? ¿Qué es este paraíso? Nos pedimos una caja con kunafa y basbousa. Este es el que se dice es uno de los mejores postres árabes. Vamos a ver. ¿Qué les puedo decir? Es dulce, pero un dulce leve. La basbousa es harina con miel y tiene un dulce suave, la verdad, pero está muy rico. Y esto que está aquí es el kunafa, que parece como un tronquito. Vean qué montón de mechas. Este sí está extraño. Muchísimo más azucarado. Y ese montón de hilitos son como hilitos de pan tostado. Muy rico los dos, la verdad. Bueno, amigos míos, aquí finalmente se acaba el video de hoy. Hoy me acabo de dar cuenta que probablemente vuelva con más kilos de más a la casa. Todo estaba delicioso, ¿verdad? No me esperaba tanta variedad y tantos platos tan ricos. Cuéntenme cuál fue su favorito en los comentarios. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy consumió licor en un país musulmán.